Saludo. Entiendo. Saludos para embajador de Bolivia. Desde aquí le damos un saludo solidario y revolucionario. La gente nos encontramos en este primer encuentro en el Congreso con coordinadores regionales. La gente nos encontramos en este primer encuentro en el Congreso. Una colectiva. El Congreso iguales y bueno, han llegado incluso algunas conclusiones jóvenes, hombres, de paz, para crear también de sociedad. Bueno, la participación bien ocupado de políticas personales y no es bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, estimados compañeros y compañeras de la Dirección de Prevención al Delito a nivel nacional. Quiero agradecer al director Monsalve por esta invitación, de igual forma al viceministro y al ministro y vicepresidente para la seguridad y paz de nuestro país por la organización de este evento. Para verificar si me logran escuchar por allá, les voy a, bueno, con la consigna, pues Chávez vive.
Hola de nuevo. Tengo entendido que estamos de nuevo aquí, ¿cierto? Si puede levantar la mano algún compañero en la sala para saber si me están escuchando, perfectamente continúo. Bueno, voy a asumir que sí. En todo caso, quiero dar las gracias de nuevo al compañero Monsalve por la invitación, de igual forma al compañero viceministro y ministro del área por esta invitación a este evento de coordinación con todos los compañeros y compañeras de la Dirección de Prevención del Delito. Una responsabilidad muy alta la que ustedes tienen a nivel nacional con el objetivo de seguir fortaleciendo la cultura de paz de nuestro pueblo. Es un orgullo para mí esta invitación que me han hecho y espero poder contribuir en algo con la tarea que se me ha puesto, que es conversar con ustedes precisamente sobre los temas de la prevención del delito y la cultura de la paz. Yo voy a hacer una muy breve intervención porque sabemos que ya se nos hizo dificultosa el primer intento y no quiero desaprovechar el tiempo de dejar algunos mensajes que me parecen importantes en esta tarea que ustedes están emprendiendo. Lo primero que debo resaltar respecto a la tarea que ustedes están emprendiendo es que es una tarea firmemente propia del proceso de construcción de la cultura de paz que el presidente Nicolás Maduro Moro, siguiendo la línea de la Revolución Bolivariana del comandante Chávez, desarrolla a través de la gran misión de los cuadrantes de paz, a través de los procesos de paz y vida, a través de los procesos de diálogo interno. Y que esto tiene que verse reflejado en una reducción significativa de los índices delictivos en nuestro país. Para ese trabajo, entonces, ya ustedes habrán visto durante este encuentro lo que significan los grupos de riesgo y lo que significan las actividades de riesgo hacia la construcción del hecho delictivo, que un poco señala el momento en el que el delito se produce, bien sea por una razón de carácter patológico, que son razones, digamos, excepcionales, otras que son de razones económico-sociales y otras que son razones fundamentalmente culturales. En ese esquema, entonces, uno puede tener una peligrosidad de ocurrencia de delito respecto a múltiples factores. Obviamente, los factores de carácter biológico no van a ser, no va a ser posible cualquier actividad de prevención evitarlos, pero sí aquellos factores de carácter sociocultural y de carácter social. Y por esa razón toma tanta importancia la actividad de prevención del delito a nivel nacional, porque resulta que es la ocupación del tiempo, la ocupación de las tareas cotidianas del ciudadano, del joven en particular en nuestro país, su enfoque sociocultural, sus capacidades de interrelación sociocultural, la que van a determinar su inclinación hacia actividades delictivas, hacia actividades de carácter constructivas. ¿Cómo determinar cuál es el factor de riesgo, el grupo de riesgo en el que se encuentra un joven, en el que se encuentra un ciudadano? Hay medidas de carácter sociológico, antropológico, que hablan de, bueno, los grupos en tiempos de ocio, grandes grupos de tiempos de ocio, los niveles de desempleo, los niveles, digamos, de consumo de psicotrópicos y los consumos de droga, y los niveles de violencia familiar, intrafamiliar, que afectan a grupos sociales o a personas en particular. Particularmente, abordar el tiempo de ocio es un tema clave para los que prevenimos el delito, para ustedes que son preventores del delito. ¿Qué se hace en el tiempo del ocio? ¿Qué hace el joven durante la vida cotidiana? ¿Qué hace la joven durante la vida cotidiana? ¿A qué se está afrontando la joven diariamente? ¿Está en una universidad, está en un liceo, está en una escuela o está en su casa o en un grupo, digamos, delictivo o propenso al delito en su entorno comunitario? ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas que inclinan al joven o a la joven hacia el delito en el entorno
sociocomunitario. Es decir, esa es una pregunta importante, es una pregunta de la sociología, pero es una pregunta que también nos lleva a una reflexión material sobre el trabajo que se realiza en la prevención. Todas las actividades que buscan la consolidación de un ser humano digno, de un ser humano que participa, que se hace responsable de su presente y de su futuro, son actividades que podemos decir que a nivel general están colocadas dentro del esquema de la prevención al delito. Claro, esto es una visión muy general, ¿no? Ahora, esa visión general que nos dice que la educación previene el delito, que la cultura previene el delito, que el deporte previene el delito, que las actividades constructivas del trabajo, del emprendimiento, previenen el delito, que la religión también puede ser una gran forma de prevención del delito, pero enfocándose en esa globalidad, uno tiene que encontrar la particularidad de la tarea, porque a veces uno podría ver que son las actividades que uno propiamente solo hace, pero también hay otras actividades que uno coordina para que la realice la vida cotidiana del joven donde nos toca interactuar, donde les toca a ustedes interactuar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si encontramos un grupo de jóvenes en un barrio X o Y que tiene en su entorno socioterritorial una serie de bandas delictivas y observamos que esos jóvenes no estudian, no trabajan, no, no están en un grupo cultural, es decir, tienen amplio tiempo de ocio y necesidades crecientes en el hogar. Uno tiene que tomar una serie de decisiones de prevención. La primera, obviamente, tiene que ver con la captación, tiene que ver con una serie de actividades de acercamiento, pero la otra tiene que ver con las actividades estructurales de la prevención del delito. Y lo que me refiero a las actividades estructurales es que si bien puede haber una serie de acciones que ustedes hagan en su tarea y que se haga en la prevención del delito como dirección en su tarea, por ejemplo, eventos deportivos, charlas, conferencias, etcétera, hay otras que son de carácter estructural. Por ejemplo, un joven que va para una actividad que se organiza de deportiva, pero que luego vuelve a la interacción social de grupos de riesgo, de grupos de ocio, y solo ocupa ese tiempo de deporte 1 o 2 horas a la semana en la actividad que se hizo, o en ese mes o en ese año fue una sola vez y no va más. Ese joven realmente está fuera del grupo de riesgo, realmente está fuera de la posible comisión de un delito. La respuesta casi obvia es que no está fuera del grupo de riesgo, más bien está dentro del grupo de riesgo, pero con una acción que se hizo eventualmente. Entonces, la acción eventual, que es importante, porque la acción eventual presenta a la dirección, contacta con esos jóvenes en grupos de riesgo, contacta con los entornos donde hay que evitar la realización delictiva o que jóvenes se metan en el delito. Esa acción, que puede ser una actividad deportiva, que puede ser una actividad cultural, que puede ser una conferencia, tiene que después venir acompañada de una actividad estructural. ¿Y a qué nos referimos con la actividad estructural? Nos referimos al apoyo de equipos deportivos, ya como equipos, no como jornadas, sino como equipos. Nos referimos a la incorporación de jóvenes a las misiones educativas. Nos referimos a la incorporación de jóvenes a la chamba juvenil como gran estrategia del presidente Nicolás Maduro Moro para la prevención integral, para la ocupación integral de la juventud venezolana. Nos referimos a la vinculación con otras instituciones, que digamos, si se identifica a un joven en grupos de riesgo de consumo de drogas y ese joven tiene algún deseo de rehabilitación, entonces sería su conexión con las zonas de rehabilitación, etcétera. O jóvenes víctimas de violencia, eh, mujeres jóvenes víctimas de la violencia, su conexión con el Ministerio de la Mujer, o jóvenes con ideas de emprendimiento, o con algún tipo de pequeña organización de emprendimiento, su interconexión entonces con el Ministerio de las Comunas o con algún ente de desarrollo crediticio de los que el presidente Nicolás Maduro está impulsando actualmente para la atención de esas iniciativas. Es decir, la acción de prevención del delito tiene una razón coyuntural que tiene que ver con la captación y el contacto y tiene una razón estructural que es movilizar
movilizar a los jóvenes de los grupos de riesgo a los grupos positivos, constructivos, constructores de la sociedad socialista, de la sociedad bolivariana que está prevista en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que tiene que ver con dos grandes cosas que yo les digo que es importante que siempre las estudiemos cada vez que asumimos la función pública, que están escritas en el artículo 3 de la Constitución. En el artículo 3 de la Constitución está todo el programa o un resumen importante del programa político revolucionario que dice cómo es la sociedad venezolana. La sociedad venezolana, a través de su Estado, del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, esta bandera hermosa que tenemos aquí, el Estado venezolano tiene como fines esenciales el desarrollo de la persona y la defensa de su dignidad. Y más adelante salen todos los objetivos políticos. Pero al final de ese artículo dice que la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para lograr todos los fines de nuestro Estado. Es decir, que siempre nuestra sociedad tiene que estar en un proceso educativo y de trabajo. Cuando nosotros movilizamos al joven del grupo de riesgo y lo queremos realmente como un preventor del delito y lo queremos como un hecho mitigado, que ya no esté de ninguna forma conectado con las posibilidades delictuales, entonces lo que tenemos que hacer fundamentalmente es pasar ese joven a actividades educativas y actividades de trabajo. Y cuando hablamos de actividades de trabajo, hablamos de actividades donde el cuerpo tenga algo que ver, donde haya que mover el cuerpo y comprometer tiempo. El trabajo es el cuerpo en un tiempo creando cosas. Es decir, que el deporte también lo consideramos como una cosa importante. Es decir, un joven que está vinculado directamente a una organización deportiva, fíjense, organización deportiva, no actividad deportiva, organización, es decir, un equipo, una liga, una serie de equipos, una disciplina, una federación, es un joven que lo suponemos abstraído del proceso delictual. O un joven que está en un proceso creativo de escritor, de dibujante, de escultor, etcétera, también lo suponemos fuera del proceso delictual, fuera del proceso de ocio. Igual forma con el joven emprendedor, porque está en la función de trabajo y siempre la función educativa. No se los digo de pronto por haber sido ministro de Educación o haber estado vinculado tanto tiempo a la educación, sino se lo digo fundamentalmente porque la Constitución lo dice y la Constitución es clarísima, educación y trabajo para lograr los fines del Estado. Y yo les digo educación y trabajo para lograr mitigar realmente el delito en nuestro país y poder movilizar a las masas de jóvenes que se encuentren en situación de riesgo, en grupos de riesgo, poderlos movilizar concretamente a una serie de acciones positivas a favor de toda la sociedad. Un joven que esté en el trabajo, un joven que esté en la educación, un joven que esté en la cultura, que esté en el arte, que esté en el deporte, que esté en el emprendimiento, que esté incluso en la política, es un joven que lo suponemos fuera de los grupos de riesgo y lo suponemos en acciones constructivas. Y esas acciones constructivas tienen que estar entonces también en el marco de la construcción de nuestro Estado, del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, y en la construcción del poder popular como programa estratégico hacia el socialismo bolivariano. No es que lo vamos a poner sin ningún tipo de orientación. La movilización que tenemos que hacer tiene que ser adicionalmente constructiva en el sentido revolucionario, constructiva en el sentido del poder popular, del socialismo, que es nuestro programa, el programa político revolucionario por el cual nos movilizamos desde la Revolución Bolivariana en la conducción doctrinal del comandante Chávez y la conducción estratégica del presidente Nicolás Maduro Moro. Yo me encuentro actualmente en La Paz cumpliendo las funciones de embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el Estado Plurinacional de Bolivia y agradezco de nuevo esta invitación de Antonio, el director de prevención de Monsalve, agradezco la presentación que me ha hecho Alejandro Sabache, muchas gracias, y agradezco a todos ustedes, coordinadores y coordinadoras de esta alta tarea para la atención de la juventud de esta generación y de la próxima generación. Nuestra juventud merece tener espacio para poder mitigar todos los esfuerzos que hace Colombia por llenar a nuestro país de agresiones, por llenar a nuestro país de paramilitarismo, de droga, y la Dirección de Prevención del Delito de este ministerio, la visión estratégica que tiene el ministro y que tiene el equipo del Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz,
tiene que conducirnos realmente a que nosotros podamos mitigar todas esas fuerzas que tratan de derrotar la paz de nuestro país, que tratan de llenar y de reproducir las acciones delictivas y las organizaciones delictivas en nuestro país con lo positivo, con lo que ustedes van a llevar a nuestra juventud y lo que están ya llevando a nuestra juventud en cada uno de los esfuerzos diarios que hacen, que estoy seguro que muchas veces de pronto se ven esos esfuerzos en algunos números, en algunas cosas, pero también se ven en cosas cualitativas. Muchos de los jóvenes que pasan por las manos de ustedes, muchos de los jóvenes que pasarán por las manos de ustedes, mañana serán profesionales, mañana serán emprendedores, mañana serán medallas olímpicas, mañana serán referentes del arte y la cultura de nuestro pueblo, y eso va a ser gracias a que ustedes como impulsores de la red de prevención, como responsables de la prevención del delito de la República Bolivariana de Venezuela, han asumido este llamado del presidente Nicolás Maduro Moro a la construcción de una sociedad de paz y a unos jóvenes en acción positiva por nuestro pueblo. Un millón de gracias por esta invitación. Que viva el comandante Chávez, que viva el presidente Nicolás Maduro Moro. Los espero aquí en La Paz. Sociedad de paz y unos jóvenes en acción positiva por nuestro pueblo. Muchas gracias por esta invitación. Que viva el comandante Chávez y viva el presidente Maduro Moro. Los espero aquí en La Paz. Problemitas técnicos aquí, pero no he escuchado con mucha atención su presentación. Sí, pero